Deuteronomio capítulo 20, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo, diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hicieren paz contigo y emprendieren guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Llegamos al capítulo 20, leímos todo el capítulo 20. El capítulo 20 tiene 20 versículos, los 20 versículos del capítulo 20. No sé si se dieron cuenta una palabra que aparece muy reiterativamente acá. Bueno, más exactamente, más que una palabra, aparece una sola vez esa palabra, pero esa palabra aparece como en la mitad del capítulo, un poquito antes de la mitad. Sin decirla directamente aparece esa misma palabra. Ya casi al final aparece directamente esa palabra. ¿Cuál es la palabra? Enseñar. Enseñar. Esas naciones tienen que ser destruidas, no sea que ellas les enseñen a inclinarse ante esos dioses. Porque al principio, ¿cómo aparece? Al principio aparece que no aprendamos a hacer así como esas naciones. Que evitemos estar junto a esas naciones para resultar haciendo como ellos. Eso se aprende. Uno pensaría
Bueno, y muchas personas lo dicen. A nivel de pronto popular o general, las personas lo dicen. ¿Qué dicen? Que una persona es como las personas que le rodean. En una ocasión conocí unos niños que tenían entre 9 y 13 años. Eran muy jovencitos, niños, adolescentes, pre-puber. Pero siendo tan pequeñitos, todos tenían una característica en común. Eran cinco amiguitos. Todos vivían en un conjunto y se reunían. Llegaban del colegio y se reunían. Estudiaban en colegios diferentes, pero eran muy amigos entre sí ahí dentro del conjunto. ¿Y qué característica tenían todos en común? Todos eran alcohólicos. Es increíble, ¿no? Niños de 9 años a 13 años y eran alcohólicos. Ya tomaban y se reunían para tomar. Los padres de ellos trabajaban mucho y ellos quedaban al cuidado de como una especie de niñera o nana. En diferentes países le tienen diferentes nombres, hasta en diferentes ciudades le tienen diferentes nombres. Así, entonces ellos estaban siendo cuidados realmente no por sus padres, sino por alguien que devengaba un sueldo. Y estos niños pues prácticamente vivían como ellos querían. Ellos hacían lo que querían porque nadie los podía exhortar, nadie los podía. Pero una vez una señora le dijo a otras personas que estaban por ahí cerca y alcancé a escuchar, dijo, es que esos niños volvieron a mi hijo así, que lo volvieron hacia el alcohol. Todavía ellos no pensaban que sus niños eran alcohólicos, pero los niños mantenían ebrios, no sobrios, mantenían alcoholizados. Y cuando escuché eso, quedé pensando, o sea, según lo que dice esa señora, ese niño, por decirlo de alguna manera, es bueno. Y los otros niños, los otros 4, son malos. Entonces los niños malos lo volvieron a él así un poquito como ellos. Así pareciera como si la mamá estuviera pensando así. Realmente todo padre piensa, mi hijo es mejor que todos los otros. Sí. Así piensa todo padre de su propio hijo. Es normal, es normal. Pero, ¿por qué es normal? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Cuando miramos la palabra, eso no es normal. Realmente todo niño es igual, tiene un mismo corazón, igual que los otros niños. ¿Y por qué se juntaron esos niños? Porque tienen características en común. Tenían algo en común que ellos disfrutaban. El alcohol les gustaba mucho, por eso eran amigos entre sí. Como a la semana encontré a otra de las mamás y estaba hablando con otras vecinas y las vecinas le estaban poniendo quejas de que veían a su hijo borracho. Y esa otra señora dijo exactamente lo mismo, dijo con otras palabras, pero dijo lo mismo, que a su hijo los otros 4 lo habían convertido así. Entonces, la del niño 3 dijo eso, que los otros 4 niños lo habían vuelto así. La del niño 2 dijo exactamente lo mismo, que los otros 4 habían vuelto a su hijo. Cada mamá estaría pensando exactamente igual. Por eso en la Biblia dice, Satanás engaña al mundo entero. El ser humano, ¿cómo se considera? Se considera bien. Se considera que está en lo correcto. Se considera que no tiene ningún problema. Que el problema es de quién? De la sociedad, de los demás. Incluso hay frases que a la gente le gustan y las acepta fácilmente porque dicen frases que dicen cosas así como el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe. Incluso hay personas que se atreven a decir en la Biblia dice, pero no es así, en la Biblia no dice así. En la Biblia dice todo ser humano desde que nace corrupto. Eso dice la palabra de Dios. Todo ser humano desde que nace separado de Dios. Nace corrompido. Eso muestra la palabra de Dios. Como el corazón de nosotros nos muestra, no es así. Mi hijo es diferente. Si mi hijo coge mañas es por los amigos de él, así por los compañeritos, dice así. Pero son amigos es porque tienen el mismo corazón, son iguales. Tienen la misma debilidad, entonces se unen para que su debilidad se potencie. Por eso efectivamente en la iglesia cuando encontramos a alguien que tiene problemas de drogadicción, o de cualquier otra adicción de videojuegos o de alcohol o de cigarrillo, cuando encontramos a algún adolescente que tiene alguna de esas dificultades, el primer consejo que le damos es ande con niños que no tengan esa debilidad. Júntese con otros amigos que no tengan esa debilidad.
Les he contado cómo algunos, ocupando el último puesto del colegio, recibieron esta guía de la iglesia. Júntese con niños que no estén en los últimos puestos. Un niño hizo eso. Ya les he contado esto, no sé si se acuerdan. Un niño hizo esto. Se juntó con niños que ocupaban los primeros puestos, con los que ocupaban los 5 primeros puestos. Empezó a querer ser amigo de ellos, buscó la amistad de ellos, logró ganar la amistad de ellos. Y como empezó a jugar con ellos, a andar con ellos, ¿saben qué pasó? Ese niño pasó del último puesto en su colegio, pasó al primer puesto. Sí, era el último. Y estaba rodeado siempre con los últimos. Pero se rodeó de los que ocupaban los primeros puestos y inevitablemente al estar rodeado de ellos empezó a adquirir cosas que tenían esos niños. Ahora no estoy diciendo que esa es la finalidad de la vida, no. Solamente el ser humano, dependiendo de lo que lo rodee, va a ser así. La persona piensa, no es que yo soy así, no. No es así, no es así. La Biblia dice, el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Realmente esa forma que tenemos, no sé si se acuerdan, cuando leímos Jeremías 48:11, no se ha vaciado, todavía conserva su olor, no ha sido trasvasado. Dios enviará trasvasadores. Causa dolor, porque cuando una persona inevitablemente cambia su círculo social, es doloroso. Primero que todo porque no se adapta. De pronto a ese círculo social que entró, es un círculo social que antes criticaba y decía, no, yo no quiero estar con ese tipo de personas, pero le tocó. Los que odiaba, tiene que resultar amándolos. ¿Sí? Y bueno, aquí nombramos algo que es la iglesia dio la guía. Hay una diferencia entre guía y consejo. No sé si habían considerado esa diferencia. En el mundo no hay diferencia. En el mundo todo se toma como consejo. El consejo es cuando tú tomas la decisión. Se te da una opción y tú verás, tomas esa o tomas otra. La guía, cuando miramos en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, dijo, ahora vamos a ir a Jerusalén. Allá voy a padecer de los ancianos, me van a torturar, me van a hacer esto, aquello, me van a crucificar, me van a matar y voy a resucitar. Ellos no escucharon cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, y voy a resucitar. Eso que estoy diciendo está en Mateo capítulo 16, desde el versículo 21 en adelante, hasta el 24. Nuestro Señor Jesucristo dijo hasta el 22 que iba a resucitar. Eso era necesario. Pero Pedro, ya sabemos lo que hizo, Pedro se puso a darle consejos, a decirle, no te pase eso. Y Jesús tuvo que decirle, apártese de mí, Satanás. Hablando de con quién está uno, inevitablemente hacia ese lado va a adquirir fuerza. Aquí también, cuando leímos al principio, terminamos lo de consejo y guía. Entonces, cuando Jesús les dijo, vamos a ir a Jerusalén, Jesús no les está pidiendo opinión, no les está dando ningún consejo. Si les estuviera dando un consejo, ¿será que vamos a Jerusalén? Pero es que allá me van a apedrear y allá me van a azotar. Ahí sí le podrían decir a Jesús, no vayamos allá. Pero Jesús no está pidiendo opinión, Jesús está dando la guía. Es muy diferente la guía que la opinión. Una hermana de la iglesia, precisamente hoy tuve que contar este caso y por eso lo tengo fresquito porque alguien por WhatsApp me hizo esta pregunta. Una hermana, ella pidió la guía porque tenía una oportunidad de trabajo en el exterior. Ella mientras estaba en el colegio, ella siempre tenía ese país en mente. Voy a decir el país, era España. Ella siempre quiso porque oía a sus familiares, tíos, primos hablar de algunos que ya se habían ido a España. Así muchos piensan en Estados Unidos, pero en la familia de ella era España. Entonces ella quiso, tenía esa meta, quería. Incluso mientras estaba en el colegio averiguó cómo pasar papeles, hizo muchos trámites. Pero resulta que siempre había sido negado, no había podido. En algunas ocasiones por economía, por otra. Pero resulta que ella se casó, tuvo hijos, ya sus hijos ya estaban creciendo, grandecitos. Y por los papeles que ella había pasado cuando estaba en el colegio, alguien revisando esos papeles la llamó a ella y le dijo que sí, que necesitaban una persona, que si ella todavía estaba interesada en eso, en ese oficio que ella se había propuesto. Ella pues fue a la iglesia a preguntar, pastor, resulta que sucedió esto y yo siempre he querido, así toda emocionada.
El pastor pues tuvo que estar aplomado porque no se puede dejar guiar por las emociones de ella. No puede tomar el mismo corazón de ella. ¡Ay, sí, sí, te felicito! No. El pastor la escuchó, sí. Y le hizo preguntas. ¿Te vas a ir con tu esposo o con tus hijos? Ella no había pensado en eso. Ay, no, pastor, pero yo creo que... No sé, pero yo creo que ellos... Es que solamente son 6 meses. Yo creo que ellos, pues por 6 meses, ellos pueden así, así, así. El pastor estaba escuchando el corazón de ella, estaba mirando más allá, estaba mirando algo que ella no podía ver. Y mirándola, escuchándola, le dijo, no, hermana, no se vaya, no se vaya, quédese. Sé que de pronto le puede doler porque usted me dice que eso es lo que usted quería, pero no es conveniente que lo haga. Ella le dijo, ah, bueno, pastor, y se fue. Pero ella siguió pensando, le seguían escribiendo de esta oportunidad que ella tenía de irse a otro país. Y ella siguió escuchando, escuchando, escuchando y siguió avanzando, averiguando. Todo se acomodó, tenía la plata, así. Habló con el esposo le dijo, pues si quieres, si es tu sueño. O sea, ella quería convencer al pastor. Así como quería convencer al pastor, hizo la misma venta, preventa, convenció al esposo. Entonces ya el esposo se pusieron como de acuerdo. Y entonces ella ya se fue, viajó y simplemente no la volvimos a ver, no la volvimos a ver en la iglesia. Pasaron 3 años. Realmente no, era 6 meses inicialmente, pero pasaron 3 años. Al cabo de esos 3 años, ella regresó, pero cuando regresó, su esposo había tenido un niño con otra señora. Ella se le había dado una guía, no se le había dado un consejo, se le había dado una guía. Ella menospreció la guía. Tiene la opción, si todavía tiene la opción, aparentemente, ¿no? Pero realmente una guía, a diferencia de un consejo, una guía busca el beneficio de la persona. La guía es qué te conviene. El consejo es, yo no sé, a mí me parece, yo creo, se me ocurre que lo mejor sería que, claro, aproveches esa oportunidad y te vayas para... El consejo tiene que ver mucho con emociones, con qué es bonito, qué es agradable. La guía, independiente de que te duela, es lo mejor para tu vida. Para ti, pensando en tu vida, pensando en para qué Dios te dio la salvación. Entonces, en ese caso, a algunas personas se les ha dicho, váyase con toda su familia, y se han ido con toda su familia. En el caso de ella, así como ella pensaba irse solita y dejar al esposo a sus hijos, la guía que se le dio fue, no haga eso. Pero entonces, cuando ella volvió, hubo dolor, mucho dolor. Ella, cuando supo lo que había sucedido con su esposo, ya la relación no podía ser igual. Ella ya no quería que el esposo la tocara, por más que trataban como de volver, porque con la otra señora que había tenido el hijo, pues no estaba conviviendo, fue como una cosa así de locura. Pero sin embargo, el esposo sí tenía su corazón dividido, tenía su corazón una parte allá, una parte... Y eso hacía que la relación no pudiera volver a ser normal. Ella lloró así, hablaron de separarse, realmente ella no pudo quedarse mucho tiempo en esa casa. Mientras estuvo en esa casa, solo fue sufrimiento y estaban en habitaciones separadas, no querían, ya habían discordias, habían usado palabras altisonantes, vulgares. Y cuando hubo así como una separación, entonces eso pasó un tiempo así de esa separación. Pero ella entonces, en ese momento, en medio del dolor, ya sabemos qué pasa en medio del dolor. ¿Qué hace todo ser humano cuando siente dolor? Cuando el ser humano está experimentando dolor, está a punto de morir, cuando se le enferma un ser querido a quien estima mucho, un hijo, por ejemplo, o su padre o su madre, en ese momento las personas, o a sí mismo, en ese momento las personas, ¿de quién se acuerdan? De Dios. En ese momento el ser humano se acuerda de Dios. La definición de paz que tiene el mundo es ausencia de problemas. Eso es lo que el ser humano tiene como la definición de paz. Pero esa definición de paz involucra, si la persona no tiene dificultades, no va a buscar a Dios. ¿Sí? Esa es la definición de paz que el ser humano tiene. Realmente no tener a Dios, estar sin Dios. La persona dice, no, yo no haría eso, yo seguiría. Realmente es mentira. El ser humano cuando tiene todo, lo dice el Salmo 73, cuando el ser humano lo tiene todo, se aleja de Dios. Bueno, hay una oración que en ese momento no se las puedo nombrar porque me la dio Dios a mí, pero no todo el mundo la puede recibir. Está en la Biblia, algún día hablaremos de ella, está en Proverbios. Y bueno, a algunas personas se las he nombrado a través de WhatsApp, pero en ese momento no. Porque sé que hay muchas personas que en ese momento todavía no han recibido la salvación, todavía no estaban preparados para ese versículo de la Biblia.
Entonces no lo nombro todavía. ¿Qué pasó con esta hermana? Esta hermana, cuando sintió el dolor, buscó la iglesia. Buscó la iglesia. El pastor ya lo habían trasladado. No estaba el mismo pastor, estaba otro pastor. Pero es siervo de Dios. Ella se acercó, lo buscó y le empezó a hablar. Entonces el pastor le empezó a hacer preguntas. Y hasta que ella lo dijo completamente. El pastor sí me había dicho que no me fuera. Yo me fui allá, no, lo que yo me imaginaba que allá iba, mejor dicho, a experimentar lo mejor del mundo, si no fue lo que yo me imaginaba. También allá sufrí, allá también, cuando llegué acá, peor, mi esposo había tenido una aventura, ese tipo de cosas. Y ella llorando, llorando, así le hablaba al pastor, el pastor otra vez, ese nuevo pastor también aplomado, escuchándola, así escuchándola. Entonces también, después de oírla, le dio consejo. Y le dijo, no, no se quede allá en ese apartamento, sino vuelva a su casa. Y usted va a hacer así, así, así. Le dio el consejo paso a paso. El hijo en ese tiempo, fueron 3 meses nomás de separación así con su esposo. Pero en ese tiempo, ¿saben quiénes son los que más sufren? Los niños. Uno de los niños ya estaba en el bachillerato, se volvió muy agresivo, golpeaba a las personas, porque él era de constitución mesomorfo, se volvió muy agresivo y incluso lo habían apuñaleado. ¿Qué pasó con este niño? ¿Por qué pasó esto con este niño? Pues lo vieron los doctores, así todos decían, ese niño se volvió así desde el momento que sus padres se separaron. Para ese niño la noticia del dolor de su madre, el dolor de su padre, así todo eso, causó dentro de él estragos emocionales. Cuando ellos volvieron, ella empezó a hacer la guía de la iglesia, lo que la iglesia le estaba diciendo, haga así, así, así. Empezó, esta vez sí quería escuchar, esta vez sí tenía oídos para oír. Aún siendo salvos, una persona también puede estarse guiando por su propio punto de vista. Dice la palabra, no vivimos por fe, no vivimos por vista. El justo no vive por vista, el justo vive por fe. ¿No vive por fe quién? El común de las personas no vive por fe. Y aún un justo como Lot, ese no vivía por fe. Es decir, Lot, siendo justo, siendo salvo, recibió la salvación. Para recibir la salvación se necesita inevitablemente la promesa y tener fe. Pero la fe no es algo que uno busca o que uno se propone. No, no es eso. Porque Lot no tenía nada de fe. En Lot vemos, él únicamente se oía a sí mismo. Lo mismo pasó con esta hermana, solo se oía a sí mismo. Ya sabemos qué pasó con Lot, ya sabemos qué pasó con esta hermana. Pero una vez que recibió la guía, su hogar se restauró, todo volvió a la normalidad. Esta señora se llevó a su hijo fuera del país, pasó más o menos lo que pasó con Ismael. Es decir, realmente todo volvió otra vez a componerse. Esta es la diferencia entre guía y consejo. En las que se hacen llamar iglesias, ¿qué hay? Consejería. No sé si sepan, en las que se hacen llamar iglesias tienen su departamento de consejería. Por eso el ser humano está acostumbrado únicamente a que le den consejo. Porque cada persona es rey de su propia vida. Cada uno vive como rey en su propia vida. Igual que el rico. Acuérdense del rico. ¿Qué le dijo Abraham al rico? Tú tuviste tus bienes en tu vida. Pero Lázaro allá tuvo tormentos. Ahora Lázaro aquí es consolado y tú atormentado por toda la eternidad. Esa es la diferencia entre guía y consejo. Consejo es tú decides qué vas a hacer. Guía, inevitablemente, es el camino, el único camino que es recomendable para ti. Aunque no te va a gustar al principio, pero a la larga te darás cuenta que es lo mejor. Eso solamente lo puede experimentar alguien cuando se ha conectado con la iglesia. Mientras no se ha conectado con la iglesia, todo lo ve como un consejo, porque así veníamos en el mundo, de recibir consejos. Hoy toqué un tema que es muy profundo de la iglesia. Jesús dijo de esta manera, el que halle su vida, no sé si se acuerdan, el que halle su vida la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Aún siendo salvos, hallando la vida eterna, muchas personas tristemente viven como Lot y llevan las consecuencias de vivir como Lot. Lean la vida de Lot. Lot se aconsejaba. Lot oía la voz de los ángeles como un consejo. Los ángeles le dijeron, huye a esa montaña. Y él que dijo, ay, no, les pido que me permitan ir a Zoar. Porque es que allá, si voy a la montaña, allá en la montaña me va a pasar. O sea, Lot no podía oír. ¿Los ángeles le dijeron algo más? Los ángeles no le dijeron, haga como se le dé, como se le ocurra. Ya que usted vive así, siga viviendo de esa manera.
Bueno, llegó el momento del testimonio. Vamos a escuchar el testimonio del día de hoy. ¿Me escucha? Perfecto, Karen. Buenas noches todos. Gloria a Dios, primero que todo. Y me alegra mucho de compartir mi testimonio hoy. Yo podría escribir un libro, pero voy a tratar de ser breve. Como le había compartido a usted, hermano Matusalén, siempre sentía de que usted hablaba directamente conmigo desde el día que lo empecé a escuchar, ya hace más de un año. Y yo decía, ¿este señor sabe lo que me está pasando a mí o qué? Porque todos los días recibo un mensaje. Todos los días recibo la palabra y digo, wow, me contesta todas mis inquietudes, me contesta todas mis dudas, me contesta pues todo lo que se me pasaba por la cabeza. Gracias a Dios llegó usted a mi vida por medio de esta red. Yo me considero una persona, o me consideraba una persona extremadamente lógica. Algo, si no me hacía a mí sentido, si no me cuadraba, como dicen, yo soy hondureña. Si no me cuadraba, pues yo como que eso no lo creo. Pero de Dios sí nunca tuve duda. Yo siempre supe que Dios era real. Lo que no sabía era cuál era el corazón de Dios. Nunca nadie me enseñó, nunca nadie me había... Es más, yo nunca había escuchado el evangelio. ¿Me puede creer? Yo tengo 51 años y nunca en mi vida antes había escuchado el evangelio. Y he estado en tantas llamadas, entre comillas, iglesias y diferentes religiones. Antes de yo cumplir 10 años, yo ya había atendido a 5 diferentes religiones. Desde esa edad yo sentía una sed, unas ganas de conocer a Dios, sin saber yo lo que andaba buscando, porque yo no sabía lo que era el evangelio. Pues en mi vida han pasado muchísimas cosas. Yo he perdido todo. Y como dice Job 5:17, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y cuando yo leí eso, dije, wow, es una bendición. Obviamente tuve que perderlo todo. Todo es todo. Les voy a compartir algo muy personal, porque hoy día yo no me avergüenzo, lo digo con mucho orgullo. Mi vida he tratado de tomarla yo en mis propias manos, he tratado de terminarla, de suicidarme, en palabras así, planas y claras, ¿ok? Y gracias a Dios, el Señor no me permitió irme de esa manera. Usted me dijo una frase a mí que me ha tocado de verdad profundamente, porque me dijo que existía la posibilidad de la salvación predestinada. Es algo que yo nunca había oído tampoco en mi vida. Y cuando usted me dijo eso, dije, por eso es que yo no he partido, porque Dios tiene esa salvación predestinada para mí y gracias a Dios la encontré aquí. Y he tratado ya he compartido el evangelio con muchas de mis familias. Precisamente anoche, mi abuelita de 85 años también lo escuchó y lo recibió y me dijo, hija, compártelo con todo el mundo porque es algo muy bello. Gracias a Dios perdí todo. Gracias a Dios lo perdí porque era la única manera de yo encontrarme con Él. Y como les digo, ¿no? En este canal, de verdad que me ha cambiado la vida completamente. Ya tengo hogar nuevo, ya tengo trabajo nuevo. Y sí,
me alegra mucho compartir, ya no sufro como antes, siento gozo en mi corazón, duermo tranquilamente. Mi mamá me dice que me convertí en una dormilona, pero no importa porque tenía muchos años de no dormir en paz. Y tenemos mucho en común usted y yo me río mucho también. Pero sí, gracias a Dios encontré este canal y gracias a Dios permitió escuchar a yo el Evangelio por medio de usted. Y como dice usted, no es usted el que habla, sino son las palabras de Dios que sale por medio de su boca. Y lo recibo a diario. Tuve un punto de confusión, pero hoy día siento todo claro, lo entiendo todo claro, más claro que el agua no puede ser. Ese es lo que le puedo compartir hoy. Como les digo, mi testimonio es largo, puedo escribir un libro, pero me alegra mucho, es un honor y gloria a Dios. Gracias por compartirlo conmigo, muy feliz. Y igual yo lo estoy compartiendo también porque es un regalo que no me voy a quedar con él yo sola. Gracias a Dios por el testimonio de Karen. Gracias por el trabajo que Dios ha hecho en la vida de ella. Entonces, esperamos mañana tener más testimonios, seguir enriqueciéndonos con el trabajo que Dios ha hecho. El testimonio es mostrar el trabajo que Dios ha hecho. Vamos a orar ya para terminar. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por el trabajo que has hecho en los hermanos, porque los que están aquí, los que han recibido la salvación, no la han recibido porque ellos mismos de su voluntad, de su esfuerzo, de su dedicación, hayan podido buscarte. Tu palabra dice, no hay quien busque a Dios. Tú buscaste a las personas que en este momento ya son hermanos, ya son hijos tuyos. A todos los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, les has dado potestad de ser hechos hijos tuyos. Gracias, Señor, y permite que más y más testimonios, así dándote la gloria, la honra a ti, para que podamos seguir con este mismo corazón de las personas que aún no han recibido la salvación, entiendan cómo es el corazón de alguien que ha recibido la salvación, para que escuche la palabra. Quienes aún no han recibido la salvación la escuchen con un corazón dispuesto para recibir. Solamente puede recibir a alguien que realmente se da cuenta que todavía no la tiene. Quien todavía piense que sí la tiene sin tenerla, esa persona de ninguna manera podría recibir la salvación. Te pedimos que tengas misericordia y que hagas lo que sea necesario en el corazón de las personas que nos escuchan y que en ese momento todavía están conectados y que tal vez todavía no hayan recibido la salvación, para que les des la misericordia y les permitas ese gozo de poder recibir la salvación, experimentar lo que han experimentado quienes ya han recibido la salvación. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.